Muy buenos días, el tema de hoy es miserable. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que ésta se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miserable. Tremendo leyendo este pasaje de la palabra de Dios, cómo se sentía el apóstol Pablo. Pero no quiere decir que el apóstol Pablo estuviera en pecado. Era una lucha interna que tenía él, pero no quiere decir que él vivía en pecado. Era la lucha entre sus miembros, pero entre la ley espiritual y la ley de la carne o la ley del pecado, que era la ley que él venía luchando, en la cual él veía que prácticamente su espíritu se le deleitaba en la palabra de Dios, se deleitaba en el espíritu y las cosas de Dios, pero veía su cuerpo que quería deleitarse en la ley del pecado. ¿Cómo él podía ser libre de esto? No quiere decir que él estaba viviendo frustraciones, inseguridades o temores. No, era esa lucha que sentía el apóstol Pablo, pero también esa convicción que él tenía. ¿Cuál era la lucha que él vivía o la describe en este capítulo, Romanos 7? Y es esa lucha que hay muchos que la viven, aún cristianos, aún conocedores de la palabra. No quiere decir que usted y yo, que cuando llegamos a la vida cristiana todo es color de rosa, ya andamos levitando, como dicen algunos. Es que el de allá se lo pasa levitando, ya no se le siente, ya no se le puede hablar, no se le puede decir nada, porque levita todo el tiempo en el espíritu. No. Igualmente, mientras que estemos en este cuerpo, usted y yo tendremos luchas, mientras que estemos en esta tierra, así como lo vivieron los apóstoles, como lo vivió el apóstol Pablo, que vivió esas luchas en la carne, pero cómo él se deleitaba en el espíritu. Y eso es lo que usted y yo debemos entender, que usted y yo podemos ser miserables, el mismo enemigo puede llevarnos a hacernos sentir miserables, claro, porque todavía estamos en este cuerpo, pero mientras que usted y yo nos deleitemos en la ley de Dios, el mismo enemigo que tendrá que hacer huir porque no tiene cabida, pero usted y yo no le podemos dar cabida al pecado. ¿Cómo trabaja el enemigo? Trabaja en la mente. La batalla del hombre son los pensamientos. Ahí es donde el enemigo entra a trabajar en la cabeza, porque la batalla del hombre son los pensamientos, y ahí es donde el enemigo empieza a trabajar y obrar, ahondando aún mucho más, mirando de dónde lo tenía atrapado al hombre, dónde lo tenía atrapado, pero de dónde el Señor lo rescató, y él busca de alguna manera cómo subyugarlo nuevamente para doblegar su voluntad. Y cómo poder doblegar su voluntad es doblegarlo al pecado, a que el pecado obre en la vida de esta persona. Pero mire que no lo logró con el apóstol Pablo, tampoco lo logrará con usted y conmigo, ya que, como dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, él es espiritual. Usted y yo somos espirituales cuando realmente trabajamos en los hábitos espirituales. Clamamos, gemimos delante del Señor, pero esa es una tarea a diario. La oración, el clamor, el ayuno, la intercesión, la meditación, el estudio de la palabra. Es que nuestra mente esté ocupada, pero en la ley espiritual, no en la ley de la carne. Porque a veces alimentamos más la carne que el espíritu. Alimentamos como la carne, alimentamos con los deseos, con las pasiones, la frustración y la lucha, las inseguridades, el temor. Pero cuando lo alimentamos en la ley espiritual, alimentamos con la palabra, con el conocimiento. Y ahí viene el Señor y nos da convicción, nos da firmeza, nos da determinación, nos da carácter, nos da seguridad, nos da palabra, nos da verdad, nos da visión, nos da revelación, como lo hizo con el apóstol Pablo. También lo podrá hacer con usted y conmigo. Cómo es de importante conocer y entender esta palabra, en la cual el apóstol Pablo nos relata aquí en este capítulo 7, nos relata las luchas internas que él vivía, porque vemos
cómo el Señor usó sobrenaturalmente a este hombre con milagros, con prodigios, con señales, pero también como un hombre que hablaba con denuedo la palabra, que le hablaba a uno de los mismos fariseos, publicanos, hipócritas, pero aún también al pueblo elegido por Dios, a los israelitas, cómo los confrontaba con la palabra en los cuales ellos debían de ya no seguir la ley, sino de vivir por gracia, pero algunos no lo aceptaron, no lo recibieron, y aún hoy en día pasa lo mismo. Pero como este hombre tan usado por Dios también tenía sus luchas, así como lo vemos en el profeta Elías. Era un hombre que era sujeto a pasiones, él mismo lo decía, que era un hombre sujeto a pasiones, pero como el Señor lo llevó aún a descender fuego del cielo para apagar para quemar el holocausto, un hombre tan usado sobrenaturalmente por Dios. Así el Señor nos puede usar a usted y a mí, pero no significa que usted y yo todo tiempo estemos en el Espíritu. Podemos vivir en el Espíritu, pero el enemigo intentará siempre atacarnos en nuestras debilidades. Pero ahí está el Espíritu de Dios. Él está para ayudarnos, Él está para darnos fortaleza, pero Él está también presente para darnos la victoria siempre y cuando contemos con Él, ya que en esa angustia sobre el pecado restante es probablemente mejor descrito por el apóstol Pablo en este capítulo 7, cómo él lo expresa, cómo lo dice, pero en ese pasaje ha dejado aún a personas conocedoras de la palabra, aún a teólogos los ha dejado perplejos. Un hombre tan firme, tan constante, tan determinante como él es el apóstol Pablo de Tarso, pero cómo aquí habla y muestra que prácticamente sí había una debilidad en él, y la debilidad era en sus pensamientos, sus deseos, lo que el enemigo lo quería doblegar, pero él nunca cedió a la carne, él al contrario. Por eso en la palabra encontramos que él doblegaba su carne, por eso él decía: cada día muero, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso él lo decretaba: tengo la mente de Cristo. Por eso él decía en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y era como yo veía como el apóstol Pablo se esmeraba, se esforzaba por confesar y profetizar y declarar la palabra sobre su vida y aún sobre las personas a las cuales él le predicaba, declarando palabra profética, confesando la palabra de Dios y no hablando sobre lo que el enemigo quería enseñorearse sobre él, ya que en este pasaje encontramos cómo el enemigo quería enseñorearse sobre él, pero él aún doblegaba la carne, que los miembros querían hacer una cosa, los miembros de su cuerpo, pero él se deleitaba en la ley de Dios, él se deleitaba en el Espíritu y no se doblegaba ante la carne ni ante el pecado, ya que el apóstol Pablo se describe a sí mismo ante el Señor Jesús, o está hablando de otra persona, tal vez de alguien con muy poca madurez espiritual, un creyente aún estando atrapado en las garras del pecado. No lo sabemos, ya que este pasaje es una indicación de que Pablo era mentalmente inestable, pareciendo estar a la deriva entre dos mundos en los cuales era pensar que es contradictorio, que hace una cosa dice otra. No, era prácticamente hablándonos a usted y a mí que usted y yo podemos tener esta debilidad de la mente, los pensamientos, pero no podemos deleitarnos en los miembros de nuestro cuerpo, sino deleitarnos en la ley de Dios, como él mismo lo habla en la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? La mente que no ha sido iluminada por el Espíritu de Dios es una mente en la cual es una mente puede ser doblegada por la carne, doblegada por el enemigo, y entra el enemigo y lo doblega y lo usa para sus deseos y sus pensamientos. Pero ¿cómo está usted delante del Señor? ¿Cómo se ve usted delante del Señor? ¿Será que usted se deleita más en la ley de sus miembros? ¿O será que realmente usted se deleita más en la ley del Espíritu? ¿Cómo estamos obrando? A veces dejamos que nuestra mente divague en deseos, divague en pensamientos, divague en frustraciones, divague en luchas, divague en sensaciones, divague en sentimientos, divague en sentimientos de deseo. ¿Cómo está nuestra mente? Nuestra mente no debe ser la cueva del enemigo. Nuestra mente debe ser iluminada por el Espíritu de Dios a la luz de la palabra. Ahí donde usted y yo debemos entrar a conocerlo. Por eso, aquí en el verso 24 de Romanos 7, dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mire la respuesta que él mismo se da: gracias doy a Dios
por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, mientras que la mente esté ocupada en la ley de Dios, el cuerpo no podrá deleitarse en el pecado. Por eso el Señor hoy nos habla a usted y a mí. Miserable es el diablo, el que quiere doblegarnos a usted y a mí, pero nos deleitamos en la ley de Dios a través de la palabra, la oración, el ayuno, la intercesión, el clamor, pero también en la dirección y el conocimiento del Espíritu Santo. Hoy le oro y le pido al Señor en Cristo Jesús. Amén.